hay libros completos acerca de los aspectos de todo lo que es la historia de la medicina transfusional y en conjunto con los bancos de sangre. Entonces, el objetivo realmente de esta plática es que ustedes, bueno, comprendan, analicen la importancia que tiene esta parte histórica de nuestra medicina transfusional aplicada a nuestro contexto actual. Sobre todo, analizar de manera muy importante el papel que juega cada área de aplicación de cada uno de ustedes en el aspecto de la medicina transfusional desde los antaños hasta la época actual. Entonces, es reflexionar sobre el contexto histórico de las prácticas de la medicina transfusional en la actualidad y lo que nosotros teníamos previamente antes de pasar todos estos hechos históricos que ahora son los que nos apoyan con la medicina transfusional actual. Y bien, pues ya en el video vieron claramente que pues la sangre se considera desde tiempos antaños un elemento mágico, un elemento que se aúne a la vida o que bien es alusivo a decir es vida, ¿no? Sangre es vida. Y desde los momentos que se empieza a ver la sangre como algo mágico, como algo místico, pues tiene mucho impacto en diferentes culturas y estas culturas han contribuido a todos estos avances que actualmente nosotros tenemos en la medicina transfusional. Cada pueblo ha tenido que establecer sus propias, digamos, recursos de la utilidad de la sangre. Si hablamos de las culturas de antaños, pues sabemos que muchas veces atribuían tanto propiedades curativas como también propiedades maléficas, incluso pensaban que a veces algunas personas cuando enfermaban poseían ciertas malignidades y que muchas veces tenían que ser tratadas en base a estos procesos de extracción de sangre. Y muchas veces nosotros pensamos que este antecedente de la transfusión pues inicia principalmente con la ingesta de la sangre como tal. Antes no se transfundía, muchas veces para las culturas orientales, incluso para la cultura prehispánica, el consumir la sangre de sus enemigos era como algo que iba a dar mayor vigor a esa persona que la consumía, o incluso consideraban que era importante consumir esa sangre para generar mayor vitalidad en sus guerreros. Entonces, esta parte de la integración de lo que es lo antiguo, los conceptos antiguos, que también inician con la parte de la sangre, que es fundamental para dar vida. Incluso actualmente las campañas de donación voluntaria o de las campañas de donación de sangre manejan estos lemas de done sangre, done vida, la sangre es importante para salvar vida, pero todos estos contextos vienen y estos conceptos provienen de esta parte de la historia donde consideramos a la sangre como un elemento vital, como un elemento de vida. ¿Sí? Entonces, eso es importante recordarlo. También es importante recordarlo que todo inicia con algo que llamaban sangrar para sanar. Y a partir de aquí es donde nosotros empezamos a hablar sobre las sangrías, esta pérdida deliberada de la sangre cuando hacemos una incisión en un tejido y este tejido obviamente lesiona vasos, lo cual permite la salida de la sangre a través de la piel y a través de estos cortes, obviamente, iniciamos con el concepto de flebotomía. Y acuñando que el término flebotomía proviene del griego flebus, que significa vena, y tenium, que significa cortar. Entonces, vemos que no son términos totalmente recientes, o sea, tienen unos precedentes importantes y que esta forma de sangrar o sangrías tenía como una parte de manera mágica o mística religiosa acerca de deliberar ciertos seres maléficos que se poseían o se creían que se poseían dentro del torrente sanguíneo y que de esta manera se justificaba la extracción de las sangres con fines curativos. Entonces, desde ahí ya iniciaban con una pauta de que realizar este tipo de procedimientos, que en la actualidad también los hacemos, pues tenían un fin curativo.
Y si hablamos mucho más antes de Cristo, pues desde 2500 años, los egipcios ya generaban estos tratamientos de sangrías y esto se encuentra escrito en el papyrus de Ebers y normalmente también lo usaban como sacrificios para ofrendar a los dioses. En la India también hay una importante documentación en el Ayurveda sobre este tipo de técnicas utilizadas para las sangrías, lo mismo que en China y lo mismo que en Japón. Entonces, la técnica de la sangría se ha mantenido durante toda la historia y es como la primera práctica médica que más se ha utilizado con el objetivo de sanar a una persona. Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a conocer a partir del siglo XIX que utilizando las flebotomías podían generarse ciertas mejorías, algunos padecimientos. E incluso empiezan a utilizar las sanguijuelas, que como vieron en el video, los médicos sanguijueleros que les nombraban, pues era precisamente porque se dedicaban a realizar las sangrías, pero utilizando a las sanguijuelas. Incluso las sanguijuelas eran transportadas en botes de porcelana, se cuidaban de manera importante porque tenían una función necesaria para la salud, que incluso la FDA en los 80s aprueba el uso de las sanguijuelas para algunos tratamientos curativos y sobre todo porque la sanguijuela tiene una sustancia que es un anticoagulante que se llama irudina y que disminuye de manera importante los procesos inflamatorios en algunos procedimientos, sobre todo en los injertos. Entonces, eso es sumamente importante, que cómo inicia a partir de la historia y que hasta la actualidad se le sigue dando usos. Y en nuestro México prehispánico, pues también tenemos esta parte de la cultura de sangrar. Obviamente los aztecas utilizaban la parte del sangrado como ritos para sus dioses y también era fundamental para ellos porque incluso consideraban a la sangre como el agua preciosa de vida y era fundamental en los sacrificios humanos precisamente porque a través de ellos trataban de agradar a los dioses, ya que ellos principalmente al generar estas ofrendas pensaban que con ello pues ofrecían más vida a sus dioses y con ello pues obviamente estas ofrendas favorecían a las lluvias, a la presencia del sol y a todas las cosas de origen natural que obviamente ellos consideraban que si no se hacían estos sacrificios, pues también el mundo desaparecería. Y también aquí es importante recordar que ellos no inician solamente de manera ritual el uso de la sangre como sacrificio, sino también empiezan a consumirla precisamente cuando le ganaban a sus enemigos, bebían esa sangre del mejor guerrero para que se fortalecieran y eso les diera un mayor vigor en sus guerras y obviamente fueran guerreros que lograran seguir combatiendo y mejorando esta parte de ganar guerras entre pueblos. Algo también que es importante recordar es que esta parte de la historia de la medicina transfusional también la tenemos montada en nuestros apartados bíblicos, ya que incluso el Levítico, en el apartado 17:11, menciona claramente, ¿por qué todo ser vive por la sangre que está en él? Yo se la he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida. Pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. Y entonces aquí es donde uno considera esta parte de hablar que no solamente hablamos de sangre para estos tipos tipos de sacrificios para agradar a dioses, sino incluso tomando el aspecto de la religiosidad, esto juega un papel muy importante en que vemos a la sangre como un dador de vida. Entonces, eso es como lo importante tratar de recordar y de siempre tomar en cuenta, ¿no? La medicina transfusional es eso, apoyar a nuestros pacientes para mantener la vida. Y bueno, en realidad ya la medicina científica como tal inicia precisamente en 1942 con un tratamiento que se le inicia al Papa Inocencio. El Papa Inocencio era un personaje que justamente cuando se estaba descubriendo América, a él le estaban buscando su cura a su daño de su insuficiencia renal. Y entonces habían unos médicos que estaban con él y le dicen, ¿sabe qué, Papa Inocencio?
vamos a conseguirle sangre de 3 jovencitos de 10 años, porque usted necesita sangre joven para poder sanar. Y resulta que le pagan una moneda de oro a cada uno de estos jovencitos y les extraen la sangre, pero al final la historia no dice si se la bebió, si se la transfundieron o al final no pasó nada, pero que lo sangraron y fallecieron. Eso está documentado textualmente. Entonces, aquí es donde inicia el primer contacto de los científicos con el uso ya terapéutico de la sangre como la etapa inicial de la medicina transfusional como tal. Y después para 1560 a 1616, Andrés Libavius, médico alquimista, él era un paracelsiano, que especulaba que obviamente se podía transferir sangre a las personas y que de esta manera se podrían sanar las personas. Pero incluso antes Hipócrates en sus teorías, que nos hablaba obviamente de los humores, contemplaba también esta parte de sanar a través de las sangrías, y entonces es cuando empiezan a ver como ciertas corrientes de que si era o no de un aspecto curativo, o bien podría ser como para generar también daño. Entonces aquí es donde empiezan a tener ya un poco más de conocimientos en base a las ciencias. Y es cuando entonces William Harvey nos describe perfectamente la circulación, ya que antes de esto se pensaba que la circulación iniciaba en el hígado, de ahí al corazón y posteriormente al cerebro. Entonces, esas eran las teorías de la corriente hipocrática. Pero después William Harvey, él obviamente hace un sistema circulatorio que es totalmente similar al que actualmente conocemos, y con eso pues también de alguna manera se logra identificar la importancia de los vasos, las venas y las arterias. También Descartes, que es un filósofo matemático, o sea, ustedes dirían, bueno, que anda haciendo un matemático en la medicina transfusional. Pues bueno, él obviamente al hablar acerca de esta teoría de los movimientos, pues comprende esta parte del organismo sobre el proceso de la circulación, y él obviamente decía que la sangre en el cuerpo no es sino una circulación perpetua. Entonces, esos son como conocimientos que se van integrando a la medicina transfusional actual. En 1658 se describen los glóbulos rojos por Schwanberger. Es él, obviamente, da las características de la membrana eritrocitaria y menciona que no son esferas los glóbulos rojos, sino que tienen una manera de biconcavidad, que no las describe como tal, pero que actualmente nosotros cuando vemos la historia, nos damos cuenta que describe la biconcavidad de los eritrocitos. Y también a mitad del siglo XVII, la Royal Society, Sociedad Londinense, se funda en 1680 y precisamente 660, perdón, con la finalidad de tratar de normalizar o legalizar los actos transfusionales que hasta ese momento se llevaban a cabo, que incluso lo manejaban como los ríos de sangre en esa época. Entonces, aquí también juega un papel importante lo que es Robert Boyd, que él es un químico que obviamente trabaja, aparte de que hace arquitectura, igual que Christopher Wren. Ellos lo que diseñan principalmente son instrumentos para tratar de transfundir las sangres, y empiezan a realizar las cánulas, algunas vejigas generadas de látex o de cuero, para introducir diversos líquidos y tratar de meterlas al torrente sanguíneo. Principalmente los estudios son experimentales en animales y que posteriormente se llevarían a cabo en personas humanas. Y bueno, cuando ya Willis investiga la circulación y nos describe el famoso polígono de Willis. ¿Alguien habló? Perdón. Entonces, esta parte ya inicia un poco más con los procesos científicos de investigación. Pues ya comentó en el video, recordemos a Lower, que obviamente él inicia las primeras transfusiones de sangre en animales, y para ello pues él realiza o elabora cánulas en forma de plumillas, y obviamente los volúmenes sanguíneos pues eran
pocos o escasos, hablaban de onzas, de 1 o 2 onzas cuando mucho, y que bueno, le pasaban las sangres a los perros y en ocasiones habían perros que fallecían, otros que no les pasaba nada, y también evaluaban la cantidad que pasaban de esta sangre a los animales. Entonces, la primera transfusión animal reconocida de manera pública se realiza en la sociedad londinense el 14 de noviembre de 1666. Y entonces esto es como lo interesante en la parte de que ya inician estos procesos de actos transfusionales. Lo que es importante aquí recordar es que Francia juega un papel muy importante en el liderazgo de la medicina transfusional desde sus inicios hasta la actualidad. Y en 1667 varios miembros de la Academia Francesa de Ciencias realizan experimentos transfusionales en animales. Y aquí es donde aparece un joven llamado Jean-Baptiste Denis. Denis era un joven muy, digamos, que le encantaba trabajar investigaciones y experimentar situaciones. Y entonces él empieza a trabajar al igual como otros investigadores con las transfusiones de perros, de sangre de animales, pero después decide que podrían utilizar esas sangres de diferentes especies. En vez de perro con perro, podría ser perro con vaca o caballo con chivo. Y eso permitió observar que muchas veces los animales morían inmediatamente que estaban siendo transfundidos. Y pues aquí ya nosotros empezamos como a pensar que esto se trata precisamente por los problemas de la incompatibilidad, ¿no? Y entonces el 15 de junio de 1667, Denis y su colega, un cirujano, Emeres, realizan la primera transfusión de sangre humana, a un humano, perdón, con sangre animal. Y obviamente se considera que la primera transfusión no hubo ningún problema, el paciente sobrevivió, pero tuvo que ver con la cantidad que fue transfundida de sangre. Para la siguiente ocasión, o sea, se trata de transfundir a otro paciente con sangre de cordero, y aquí ya se utiliza más de 1 onza, y entonces esto sí genera un problema, una reacción en este paciente, que no muere inmediatamente, pero 56 horas posterior a la transfusión se genera su muerte. Entonces, pues esta forma como ellos trataban de avanzar en la medicina transfusional, pues hizo que se generaran problemas de tipo legales, porque incluso algunos fueron demandados. Está la historia también de este médico que muchas veces generó transfusiones a personas con sangre de animales que no le pasaba nada, pero que posteriormente en la segunda o tercera transfusión generaban las muertes de estos pacientes. Entonces, los miembros de la sociedad londinense o de Inglaterra deciden cerrar este proceso de transfusiones, y lo mismo ocurre en Francia. Ya no son permitidas las transfusiones de manera habitual como se hacía, y entonces pasa una etapa muy oscura para la medicina transfusional. Y esas otra vez hasta el 23 de noviembre de 1667, cuando este joven, Arthur Koga, que era un clérigo, que tenía problemas de conductas maníacas, acepta ser transfundido en frente, en público, para que recibiera transfusión de oveja y se demostrara que era importante iniciar o continuar con los estudios de la parte de la medicina transfusional. Y entonces así es como se decide transfundir a este paciente el 23 de noviembre de 1667, y otra vez se vuelve a aprobar la apertura de las transfusiones de sangre, pero obviamente con indicaciones restrictivas de cada una de las sociedades científicas conformadas en ese entonces. Entonces también ocurre la transfusión de Marrow en el 19 de diciembre de 1667, que también recibe sangre de cordero. Mencionan que durante ese proceso transfusional, él presentó datos de reacciones transfusional, ya que su orina se convirtió en color oscuro, empezó a tener dificultad para respirar, y pues obviamente estaba presentando una reacción transfusional, y es la primera documentación que hay de la reacción transfusional como tal. Entonces, los investigadores siguen trabajando, y entonces Blundell, que es un obstetra,
quien obviamente se preocupa tanto por las muertes maternas que hay debido a las hemorragias puerperales, y empieza a trabajar como experimentos a través de jeringas para transfundir a sus pacientes. Y él dice, bueno, si no se puede transfundir sangre de animal porque las personas se mueren, entonces es probable que sí podemos transfundir sangre de humanos. Y a lo mejor él decía, como mi mujer embarazada tiene un esposo que es el que generó el producto o el hijo, entonces le voy a pedir que me regale sangre del esposo y ese se lo voy a transfundir a la mujer embarazada. Y pues entonces se empieza a buscar donantes hombres, que son cónyuges de sus pacientes, y realiza las primeras transfusiones con jeringa. Ya utiliza unas jeringas que él crea, y aquí es cuando se demuestra por primera vez la importancia de las reacciones transfusionales debidos a la inmunocompatibilidad y sobre todo a la presencia de lo que es la incompatibilidad de grupos sanguíneos, y que también era necesaria la anticoagulación para poder transfundir esa sangre, porque no se podían transfundir grandes volúmenes, puesto que él describe claramente en una publicación que hace en el Lancet en 1828, que obviamente esta sangre se coagulaba, pero también reporta así la primera transfusión, la primera reacción transfusional, ya que describe claramente que la paciente desarrolla fiebre, desarrolla dolor lumbar y también genera una orina color oscura. O sea, esa paciente presenta una reacción transfusional de tipo hemolítico. Y entonces así es como se llegan a empezar a investigar más, y se llega también a documentar la parte de la eritroblastosis fetal, que en ese tiempo fue conocida como tal. Actualmente todos reconocemos como la enfermedad hemolítica perinatal o del neonato. Y esto pues obviamente no es algo nuevo, todo esto tiene un trasfondo de investigaciones que de hecho ya habían escrito artículos en la revista The Lancet. También es importante recordar que en esta época del siglo XIX, Leonard Landois describe en su libro sobre transfusión las características de la transfusión en algunos pacientes realizadas de sangre humana, que incluso dosifica las transfusiones hasta 350 o 450 mililitros, e incluso mencionaba él el número de onzas, y que eran similar a estas cantidades de sangre que se podían recibir. Entonces, también este señor Landois observa las células de los eritrocitos que cuando se mezclan con suero de otros animales que no eran de la misma especie, estos aglutinaban y a la vez generaban hemólisis, y también lo reporta. Entonces, por eso a él se le documenta, obviamente, este tipo de reacción identificada desde el siglo XIX. También detectó que las células blancas, cuando ocurrían este tipo de reacciones transfusionales, que así las vamos a llamar como tal, detenían su movimiento ameboideo. Y al final, pues bueno, el término de anticuerpo lo viene acuñando Paul Ehrlich en 1891. Y bueno, el científico que todo mundo identifica, porque gracias a su fecha de nacimiento, que fue un 14 de junio, es el día que se toma como representativo para el Día del Donante Universal de Sangre o del donante de sangre, y es Karl Steiner. Él es un patólogo austriaco, nacido en Viena, que fue quien obviamente nos demuestra claramente la importancia que tiene la inmunohematología actualmente, sobre todo en el descubrimiento de estos grupos sanguíneos. Y para 1901, este científico escribe un artículo de 2 páginas donde describe 3 grupos sanguíneos que los llamó como A, B y C, que luego este C sería el grupo 0, que actualmente conocemos grupo O, y que obviamente los documenta investigando 22 sujetos. En los siguientes años, Castello y Surtilli, 2 discípulos de él, confirman efectivamente que hay 155 individuos en los cuales identifican un cuarto grupo, que un 2.5%, sin aglutininas en su suero,
eran como la diferencia frente a los otros grupos sanguíneos identificados por Carl Steiner. Y entonces a estos grupos sanguíneos identificados por de Castello y Sortilli lo definió como el grupo AB. Entonces todo esto es importante. Y estas nomenclaturas definitivas del AB0 o ABO fue definida en el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional para la Transfusión Sanguínea, conocida como ISBT o ISBT, en París en 1937. Pero ¿qué ocurre en esta época al definir los grupos sanguíneos? Que obviamente estaban todavía bajo el régimen de la filosofía de los nazis, de obviamente los alemanes, empezaron a connotar una forma racista acerca de los grupos sanguíneos y ellos decían que el grupo sanguíneo A, que era muy típico de su raza, de la raza aria, lo asociaban con la voracidad, con personas muy hábiles, con personas inteligentes, a diferencia de los grupos B y de los grupos ceros, los cuales ellos consideraban que eran propios de razas bajas, inferiores, como los judíos o incluso como personas esclavas o otro tipo de nativos. Entonces, esto también pues es importante considerarlo porque hasta la fecha hay mucha gente que todavía nos dice, mi grupo es O negativo, yo soy de sangre azul, y entonces, pues bueno, viene desde hechos históricos, esto no es algo reciente. Entonces, otra cosa importante es que Levin en el Instituto Rockefeller publica en 1939 el caso de una mujer con una enfermedad de eritroblastosis fetal, quien esta había recibido sangre del esposo y observó obviamente cómo este suero aglutinaba los eritrocitos del esposo y que entonces ambos eran del mismo grupo sanguíneo O. Entonces, esos son como datos que van integrando la parte de la inmunohematología. Y mientras tanto, ¿qué ocurría en México? Pues México también trataba de avanzar en la parte de la medicina transfusional y para 1942 se funda el primer banco de sangre que muchas historias mencionan que es el Hospital Juárez, pero no es así. Quien funda el primer banco de sangre en 1942 es el Hospital Español, es la Sociedad Española del Hospital Español, quien funda el primer banco de sangre en el país. Y posteriormente, en 1946, se funda el Banco de Sangre del Hospital Juárez de México. Aquí el doctor Luis Sánchez implementa toda la parte de la gestión de un banco de sangre para uno de los institutos de mayores aportaciones científicas en nuestro país, que es el Instituto Salvador Subirán, el Instituto de Nutrición. Y para 1974 se publica se termina el término de la compra y venta de sangre. Entonces ya había una normatividad implícita en todo lo que es el aspecto jurídico de la Constitución Política Mexicana, donde se prohibía la venta de sangre y la compra de sangre y hasta la actualidad. En 1982 se crea el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y en 1988 se da inicio a la creación de los 31 centros estatales primarios que iniciaron precisamente todos bajo el mando del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que hasta la fecha sigue siendo el rector o quien nos rige con respecto a todo lo que es la parte de bancos de sangre y el aspecto de la medicina transfusional. Y para 1993 se encuentra la primera o se establece la primera norma oficial mexicana para bancos de sangre, que en realidad se llamó Norma para la Disposición de Sangre Humana y de sus componentes sanguíneos con fines terapéuticos, y esta viene obviamente a apoyar y a favorecer la estructuración más con un marco restrictivo jurídico de aspectos legales a la parte de la subespecialidad de la medicina transfusional para 1999. Entonces, ya la medicina transfusional va jugando un papel muy importante en la área médica como tal, que muchas veces ha sido como subestimada hasta por el propio especialista, pero que forma parte del quehacer diario de cada uno de los médicos y de cada uno del personal de salud, sean químicos, sean técnicos, sean enfermeras, sean laboratoristas. Entonces, estos, incluso como mencionó el doctor hace un momento, hasta ingenieros tenemos en las áreas de medicina transfusional y bancos de sangre. Entonces,
¿Y qué seguía pasando mientras tanto en el mundo? Pues la prueba de Coombs empieza a ser propuesta por este investigador que en realidad mencionan que él no es el que realmente fue el que identificó o que se dio cuenta de estas reacciones del suero de Coombs, que en realidad él tenía un discípulo que era el doctor Moreshi, y que en 1908 él describe claramente la reacción de la antiglobulina en la detección de los grupos sanguíneos, pero que en esa época fue depreciada su intervención y que fue hasta 1945 cuando Robert Coombs hace esta propuesta del suero de Coombs, y entonces a él se le gestiona como, incluso toma el epónimo, pero en realidad quien fue el primero que describe esta antiglobulina fue Moreshi. Entonces, el grupo Kell fue descrito por el mismo Coombs en 1946. Y también trabajando en esta misma forma de la medicina transfusional enfocada a la inmunohematología, se empiezan a descubrir ciertas acciones de las enzimas, sobre todo de la tripsina, que facilitaba generaba esta facilidad para identificar o encontrar antígenos eritrocitarios, y se empieza a dar utilidad a este tipo de enzimas en las pruebas de lo que sería la inmunohematología. Y aquí empieza la época dorada de la inmunohematología, y se sigue con los demás descripción de los múltiples antígenos eritrocitarios y la asociación obviamente con las reacciones post-transfusionales. O sea, aquí ya la medicina toma un entorno totalmente científico y se trata de seguir perfeccionando lo que se ha avanzado, y es cuando entonces aquí se empieza a decir, bueno, ya tenemos todo esto para la transfusión, pero tenemos un problema. La sangre se nos coagula en los frascos de vidrio, se nos coagula en las bolsas que hemos tratado de diseñar, y entonces empiezan a buscar un anticoagulante ideal, y ese anticoagulante ideal desde 1915 lo inicia a experimentar Richard Lewison con el citrato sódico. Y después el argentino Luis Agote sugiere de una manera muy importante un método sencillo para transfusión de sangre, que era incluyendo este citrato sódico, más aparte otros aditivos a las soluciones que iban a ser necesarias para colocar en las sangres recolectadas. Y para 1916 se descubre que al añadir destroza a esta sangre prolongaba el tiempo de semanas de la vida útil de los eritrocitos, pero también había un problema, que se caramelizaba. Entonces tenían que ver qué temperatura era la ideal para mantener esta destroza en una fracción que no permitiera que se hiciera caramelo la sangre. Y bueno, es cuando empiezan a hacer todo este tipo de experimentos hasta que logran, obviamente, dar con la fórmula ideal, que es la que actualmente todos los contenedores de las bolsas que nos sirven para la recolección de sangre, pues lo tienen, ¿no? Y iniciaron con diferentes tiempos de vidas con base a sus anticoagulantes, y esto pues no es algo actual, sino viene de todo este proceso de historia hasta lo que tenemos actualmente. Y si hablamos sobre los servicios de transfusiones o los servicios de sangre, el primer servicio de donantes de sangre fue abierto por Piercy en la Cruz Roja inglesa en la ciudad de Londres en 1921, y para 1937 Bernard Fantus acuña el término de bancos de sangre. Para 1940 inicia con los procesos de fraccionamiento de la sangre con base en etanol frío, principalmente para el plasma. Y se considera que el uso de la sangre de tipo cadavérico inicia con experimentos en 7 casos en Michigan, Estados Unidos, en 1964. Entonces, ya empiezan a ver como otro tipo de situaciones que ya van enfocados, en este caso, a la parte del trasplante, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué ocurría en España en estos mismos tiempos? Pues la historia de la medicina transfusional en la Guerra Civil Española juega un papel muy importante, porque incluso había un médico que se encargaba de ayudar a todos estos pacientes que eran lesionados en esta guerra y que necesitaban transfusiones, y que todos lo llamaban como el doctor sangre.
Este doctor obviamente es el cirujano canadiense Norman Bethune y su enfermera que prestaban atenciones a todos estos soldados, y ellos son los que inician las primeras transfusiones de sangre en Ciudad Universitaria, en Madrid, el 23 de diciembre de 1936. Entonces, todos los países tienen como sus aspectos importantes de contribución en la medicina transfusional y en su historia. Y entonces, en 1936, también Freddy Durán, él es un republicano que se encontraba en Barcelona y que trataba también de realizar los procesos de recolección y de selección del donante. Y entonces él inicia con esta parte de identificar agentes infecciosos en la sangre de los donantes. Y él hacía una prueba que pues obviamente permitía descartar los contagios de sífilis, y esta prueba, que es la de Wassermann-Bordet, normalmente pues permitía hacer la identificación ya de estos agentes infectantes contenidos en la sangre de los donantes. A la vez, cuando se pierde ya la guerra, el doctor pide exilio en Inglaterra y también allá trata de seguir haciendo la contribución de la organización de los servicios de bancos de sangre y de servicios de donaciones o centros de colectas, que eran muy necesarios y útiles durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde ahí ya iniciamos con esta parte de generar los centros de recolección de sangre, que actualmente conocemos como centros de colecta o bancos de sangre también. Sigue la historia generándonos más datos importantes, sobre todo las fundaciones de los bancos de sangre, ¿no? Ya para Chicago, que el Hospital Cook County genera también su primer banco de sangre, ya con un poquito más de normatividades establecidas, y que esto siguió estimulando que se siguieran generando más centros de colecta y centros de bancos de sangre, porque sobre todo en la Segunda Guerra Mundial se utilizaba mucho la parte de las transfusiones en los soldados heridos, y que muchas veces se requería del fraccionamiento de la sangre para usar los componentes como tal en diversas situaciones. Entonces, desde el mismo ataque de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, pues se evidencia también la necesidad de transportar la sangre, de preservar esa sangre para la transfusión, y que muchas veces no venían o no provenían de situaciones o de geografías cercanas, sino tenían que ir a localidades mucho más lejanas, y por lo tanto sí se tenía que entablar una medida del transporte de estas unidades. Y es cuando aquí empezamos a trabajar la parte de la cadena de frío de la sangre. Y también aquí es importante recordar que, pues bueno, Kohn es una persona que ha contribuido invaluablemente al proceso de fraccionamiento del componente, y sobre todo a la obtención de algunos componentes que no podrían realizarse de manera sin utilizar ciertos preservadores como el etanol, para obtener algunos, digamos, derivados de esta fracción del plasma, sobre todo la albúmina, que él fue quien realiza los primeros procedimientos para la obtención de la albúmina mediante procesamiento industrializado. Y así, obviamente, se generaban como muchos apoyos con base a la industria, por el apoyo que se necesitaban de estos componentes y a la vez también de los hemoderivados, hablamos de la albúmina y de los factores que eran necesarios para apoyar y evitar las muertes de los eh, soldados, ¿no? Y entonces también aquí inician las primeras comercializaciones de esta interrelación de empresas, industrias, para la comercialización de ciertos productos enfocados a determinadas situaciones clínicas. Y bien, aquí vemos que obviamente quien desarrolla de manera la primera máquina separadora de sangre, que actualmente nosotros las utilizamos como separadores celulares para los procedimientos de análisis, y que a través de estos instrumentos pues se contribuyó a la denominación de la hemoterapia por componentes. Y también actualmente sabemos que estas máquinas nos permiten, esos separadores celulares nos permiten obtener otros componentes como plaquetas, como, no solo como glóbulos rojos, también neutrófilos, y que obviamente el plasma incluso
esto proviene desde este proceso de perfeccionamiento de los procesos de automatización. Y bueno, eso es como importante marcarlo. Y en la actualidad, pues todo va avanzando y nos va llevando la misma historia de la mano a través de lo que ya tenemos. Y entonces en 1953 la ABB publica su primera edición del manual técnico, que incluso vemos aquí, esta es la primera edición, hasta la última edición que actualmente tenemos, y que bueno, pues es el manual del ABB para las personas que estamos en la medicina transfusional y en el banco de sangre, es como nuestra Biblia, y pues es un apoyo tan importante que tenemos y que pues nos ayuda mucho con nuestros procedimientos en nuestros bancos de sangre. Y en el entorno actual, pues, ¿qué tenemos? Pues todo va cambiando. Empiezan los sistemas de automatización, empiezan también los problemas que se van identificando por la transfusión, y para 1981 se describen los primeros casos de VIH en los Estados Unidos. Y la preocupación tan grande era la asociación que hay de la infección de la gente en el proceso de la transfusión de la sangre. Y entonces, pues, esto empieza a convertirse como en un proceso crítico que tienen que intervenirse de manera importante para hacer estos protocolos donde se tenían que estandarizar que la identificación de este agente viral, que es el VIH, se tenía que realizar a todos los componentes sanguíneos que iban a ser transfundidos en nuestros pacientes. Incluso, pues bueno, ¿cómo podría lograrse eso? Pues analizando la sangre del donante. Y es cuando se empiezan a implementar los primeros protocolos de colección, de preparación y de uso de los componentes sanguíneos para hacer este uso menos, más complejo, pero sobre todo eficaz, aunque sí es un poco más costoso. Entonces, esto inicia con nuestra actualidad. ¿Y qué más tenemos en la actualidad? Pues empezaron desde 1971 la determinación del antígeno de superficie en los Estados Unidos, porque hepatitis B se convierte en un problema de salud sumamente importante, y es para 1979 y 1983 que se desarrolla la solución de CPDA1, que nos da la viabilidad de 35 días a nuestros componentes eritrocitarios, y después se desarrolla la solución de CPDA-SAT-Manitol, que ya nos da una viabilidad de 42 días a nuestros componentes. Y también se inician ya de manera masiva los test de detección de VIH en 1985, sobre todo en los Estados Unidos, que ya lo implementa como un marco normativo. Para 1990 y 1992 también se estipula como test específico de cribado para el virus de hepatitis B, y también las pruebas para ambos grupos de VIH, tanto tipo 1 como para tipo 2. Y ya para 1996 y 1999, pues el mismo gobierno de Estados Unidos emite sus informes acerca de cómo mejorar la seguridad con una norma regulatoria para los procesos de selección de donantes y de transfusiones sanguíneas. Pero también se alerta que algunas personas que han sido transfundidas de sangre en julio de 1992 empiezan a aparecer los casos de hepatitis C asociados a la transfusión. Y entonces aquí es donde empieza también a generarse una preocupación, y los investigadores empiezan a trabajar más acerca de otras pruebas que permitieran ser mucho más sensibles y más específicas, y es cuando en 1999 se utiliza por primera vez el test de amplificación de ácidos nucleicos, que actualmente conocemos como NAT, y también utilizamos en estas mismas fechas el test para el antígeno P24 del VIH. Entonces, esto es como va avanzando de manera importante la medicina transfusional desde una época que viene siendo de carácter místico religioso hasta un aspecto científico como actualmente lo conocemos. Para 2002, pues también el virus del occidental del Nilo se convierte en un problema importante en los procesos transfusionales, ya que se describe y se documenta que se transmite con la transfusión. Y es aquí cuando también en 2003 se inician a detectar estas primeras unidades positivas que se interceptadas para identificar el virus del oeste del Nilo,
y también la orientación sobre la aplicación de los nuevos métodos de reducción bacteriana y las normas de detección para las mismas en los procesos de contaminación de los componentes sanguíneos. Entonces, desde el 2003 se empiezan a trabajar sobre estos procesos de control de calidad de maneras más normativos y de maneras más regulatorios, reglamentarios. Entonces, se hace el primer foro de constante de Fundación Nacional de Sangre. La FDA emite recomendaciones de seguridad en los donantes y receptores de sangre, sobre todo en los casos de la infección por virus del oeste del Nilo. En el 2003 esto fue como un problema muy importante para todo lo que era el proceso de la transfusión. Y para el 2004, pues la ABB, en conjunto con los CDC de Atlanta, pues reciben una cantidad muy importante de millones de dólares para reducir la transmisión del VIH por transfusión, sobre todo en países de América y de África. Entonces, esto es como en realidad se ha venido dando esta disminución de la transmisión de agentes infectantes. Y para 2005, la FDA aprueba la liberación de plaquetas hasta 7 días después de su almacenamiento, siempre y cuando se le realice una detección antimicrobiana rápida con base a un test que el más conocido es el PGD-Platl, y el Centro de Evaluación de Investigación Biológica de la FDA publica también el programa de cumplimiento para las inspecciones de las células humanas, tejido y productos a base de tejido celular. Aquí ya entra muy importante en juego la parte de los trasplantes, tanto de progenitores hematopoyéticos e incluso como los trasplantes de órganos. Y para 2005, también el fundador de la ABB fallece, y eso también lo consideran como sumamente trascendental, porque es una persona que trabajó mucho para la seguridad transfusional que actualmente se conoce. Y entonces esta manera de entablar los tamizajes exhaustivos en los donantes fueron propuestas principalmente por Tibor. Entonces, esto es como lo que en este pequeño historial que veo, este mapa histórico, les puedo comentar. Y algo que sigue siendo de la parte de nuestra actualidad, pues es la forma de cómo vamos a obtener las donaciones, que hasta la actualidad siguen siendo un reto, pese que la Cruz Roja en Londres crea el primer servicio de donantes ambulantes o de puestos de sangrados ambulantes, y que también establece las primeras pautas para tratar de tener donantes voluntarios que fueran llamados cuando se necesitara realizar la donación. Entonces establece el primer directorio de donantes voluntarios, los cuales podrían ser llamados en cualquier momento. En nuestro país todavía seguimos en esta época de un reto, y que todavía seguimos en parte de la historia, que nos cuesta un poco avanzar en la parte de la donación voluntaria. Pues bueno, implica cuestiones sociales, económicas, pero también implica mucho la participación de nosotros como profesionales de la salud y de la medicina transfusional. Hasta la fecha seguimos teniendo una deficiencia muy importante en el acto de la donación voluntaria o altruista, porque para lograr nosotros tener la autosuficiencia ideal en nuestro país, necesitaríamos 50 donaciones por cada 1,000 habitantes. Y eso pues no lo logramos, y por eso es que tenemos otras alternativas como las donaciones solicitadas a los familiares. Pero bueno, esto es algo que no es nuevo, no es reciente. Se ha tenido que venir trabajando. Hay países que han empleado muy buenos programas para recuperación de donaciones voluntarias, incluso Uruguay. El 12 de diciembre del 2001 genera incluso un sello emitido para conmemorar el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, y los colocaban en todos los, como timbres en las cartas, ¿no? Eso nosotros jamás lo hemos visto en nuestro país. No hemos invertido mucho en esta parte de orientar a nuestra población o de generar un poco de conciencia con respecto a la donación. Entonces, actualmente hemos visto que se ha cambiado con lo de la pandemia. Ha habido un poco más de difusión, pero anteriormente no se tomaba este tipo de difusiones. Entonces, trabajar en la donación pues sigue siendo como un reto que tenemos desde tiempos atrás hasta la actualidad,
Y pues bueno, eso es como lo que considero importante. Y si hablamos de la parte de hemovigilancia, que también sigue siendo nosotros una forma muy precaria de trabajarla todavía, y que bueno, si hablamos de un sistema de hemovigilancia tan fuerte como lo es el SHOT o como lo es el sistema del EMAQUEBET canadiense, pues nos daríamos cuenta que si trabajáramos en un sistema de hemovigilancia, lleváramos casi los años que lleva la SHOT con su sistema, desde que inicia su primer reporte en 1996 a 1997, hasta el que tenemos ahorita del 2019, que en breve sale ya el del 2020. Entonces, esto es como nosotros tenemos que ver lo que hay en otros lados, cómo se ha venido ellos desarrollando en la historia y cómo lo que han logrado en la actualidad y lo que a nosotros también nos falta todavía por lograr y que obviamente este tipo de foros es sumamente importante porque pues nos permite como darnos cuenta qué tan importante es nuestro trabajo en un servicio de transfusiones o en un servicio de banco de sangre. Y si hablamos de esta parte de cómo ha ido avanzando y cómo también se trata también de fomentar la parte de conocimientos o de educación al personal que se está involucrando en la parte de la medicina transfusional y los bancos de sangre, pues entonces vemos que la ISBT o la ISBT empieza a hacer como estos congresos que favorecen la difusión y la actualización del conocimiento en la medicina transfusional. Y desde 1982 se celebra estos congresos, antes se hacían en conjunto con el de la Sociedad Internacional de Hematología, después se separan, pero todas estas agrupaciones lo que hacen es que cada año tratan de sacar, a dar a conocer a todo el personal que está involucrado en la medicina transfusional sobre los avances científicos que se van logrando por años. Entonces, esto es como lo importante. Y llegar hasta esto, que es la parte como esencial y fundamental, que la ISBT pues nos tiene esta identificación que ya casi son 37 porque está en la transcripción del factor GATA próximo a integrarse como un grupo sanguíneo más y con más de 700 antígenos. Entonces es como decir, wow, sí tenemos que ser muy competentes y sí tenemos que trabajar mucho para tener un vasto conocimiento sobre la parte de nuestro ejercicio como personal de salud enfocado a la medicina transfusional. Entonces, ¿qué retos tenemos como trabajadores de nuestros bancos de sangre y de nuestra área disciplinaria que es la medicina transfusional? Pues recordar que la medicina transfusional actualmente es una especialidad, es multidisciplinaria y requiere mucho del apoyo de todas las personas que estamos en un área de salud, que no es solo, el médico no lo lleva todo, ni el químico lo hace todo, ni el técnico lo hace todo, ni la enfermera lo hace todo, ni el donante lo hace todo, ni el paciente. Nuestro trabajo es en conjunto y el trabajo en equipo es lo que se tiene que lograr para que nosotros podamos tener en nuestro país una medicina transfusional eficiente y eficaz. Entonces, uno de los retos más importantes que hay, pues es obviamente la parte de la sangre que tratamos de alguna manera sea segura para nuestro paciente o nuestro receptor de la misma, que incluya las evaluaciones pertinentes y que también nos permita generar la parte de la evaluación de la hemovigilancia, detectar esas reacciones o esos eventos transfusionales que pueden ocurrir, que incluso actualmente se han catalogado como complicaciones también al acto transfusional, generada ya sea por autoanticuerpos o por aloanticuerpos. Entonces, trabajar en toda esta parte que no solamente implica ya la sangre como tal, sino la parte del apoyo de la biología molecular con los que es la histocompatibilidad y sobre todo, pues la era que ahorita tenemos en boom, que es el trasplante de progenitores y trasplante de tejidos y órganos, que obviamente van a formar parte de la biovigilancia de que integran al final en este sistema de hemovigilancia. Entonces, en el entorno actual tenemos un reto con esta pandemia del COVID-19 que afortunadamente hemos tenido que implementar estrategias para lograr donaciones de captación de sangre y tener estos abastecimientos para la disposición de nuestros pacientes. Afortunadamente, los pacientes que tienen COVID o que presentan daño de COVID no requieren grandes cantidades de transfusiones de sangre y esto nos ayuda un poco porque durante esta pandemia hemos tenido disminuciones tan importantes de esta donación
y el suministro de sangre se ha visto obviamente en una problemática tremenda, puesto que hay periodos que durante la pandemia se perdieron hasta más del 65% de donaciones y con los países que tenían pocas estrategias de donaciones, estas llegaban a ser solo de un 5 a un 10%. Entonces, lo que les comentaba hace un momento en esta infografía, yo les comento que soy, en los artículos que se han revisado, solo el 0.36% de los pacientes que se encuentran en la UCI requieren una transfusión de componente eritrocitario con diagnóstico de COVID y el 36.8% que se encuentra en la UCI requiere tanto un concentrador eritrocitario como una cantidad importante de plasma fresco congelado y de algún concentrado plaquetario. Entonces, aquí se toma un reto como tal que es trabajar sobre el enfoque principal del manejo adecuado y racional del producto sanguíneo. Y aquí es cuando empieza la parte del PBM, que actualmente todos estamos integrados o conociendo. Entonces, esto sería de manera muy rápida el panorama que yo les presento de la medicina transfusional. De hecho, voy a colgar un libro en la plataforma de la historia de la medicina transfusional para que ustedes lo lean de manera más precisa y en casa más tranquilitos. Y obviamente dejo un poquito de tiempo por si hay algunas preguntas. La presentación la voy a dejar en la plataforma también, en cuanto nos permitan cargarla, para que ustedes la tengan disponible.